Hermanos, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Listos para lo que Dios tiene que hablar el día de hoy? Muy bien. Hermanos, abran su Biblia, por favor, ahí en Santiago. Santiago en el primer capítulo. Ahí es donde vamos a basar la enseñanza. Y quiero hablarles un poquito acerca del contexto de lo que vamos a hablar. Santiago comienza a hablarle a los judíos, le envía esta carta a los judíos. Esos judíos eran personas que ya habían creído en Cristo, se habían convertido al cristianismo y entonces empiezan a vivir de maneras diferentes. Su manera de pensar comienza a cambiar y ellos tenían una costumbre. ¿Recuerda qué día se reunían los judíos? Los sábados, ¿verdad? Los sábados los judíos se reunían en las sinagogas y se reunían con el propósito de escuchar la palabra de Dios. Había los rollos, entonces alguien se paraba enfrente, un rabino, y leían la palabra. Y esa era su costumbre. Eran muy celosos de esto, lo sabemos bien. Llegaban, se sentaban y escuchaban. Entonces ellos tenían esta costumbre, es costumbre de escuchar, y ahí quedaba la cosa. Pero ahora ellos como cristianos, las cosas tenían que cambiar. No se trataba solamente de escuchar, sino se trataba de cambiar ciertos aspectos de su vida. Y por eso Santiago les escribe. De hecho, la carta de Santiago habla de muchos aspectos prácticos ya dentro de una vida cristiana, que los judíos tenían que empezar a cambiar progresivamente. Porque, ¿cuántos sabemos que Dios no quiere que vivamos vidas religiosas? Eso no quiere Dios para nosotros. Tan no lo quiere y tan sabe que es malo para nosotros que cuando viene Jesús a esta tierra, pues Él es el que pone el ejemplo de cómo se debe vivir la palabra de Dios. Porque cuando Él viene a la tierra, pues se encuentra con un pueblo religioso que sabía mucho acerca de la palabra de Dios, pero vivían muy poco o lo vivían a su manera. Entonces cuando Jesús viene, empieza Él a vivir la palabra de Dios. Jesús comienza a mostrar con su manera de conducirse cómo era vivir bajo las normas del reino de los cielos. Entonces ahí en Santiago 1 vamos a leer unos pasajes. Acompáñeme, vamos a leer a partir del versículo 22 al 25. ¿Ya lo tiene? Muy bien. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hasta ahí vamos a leer, mis hermanos. El tema de esta enseñanza es frente al espejo. Santiago nos habla acerca de ser hacedores de la palabra y nos pone un ejemplo de cómo la palabra de Dios viene a ser un espejo en nuestras vidas, un espejo donde nos reflejamos. Y lo que rodea la carta de Santiago son las pruebas, las tentaciones, las aflicciones que el cristiano naturalmente va pasando. ¿Verdad que sí? ¿La semana fue fácil? La pasada, ¿verdad? Porque esta pues apenas va empezando. Pues nos encontramos con pruebas, ¿verdad? Pruebas de carácter, una que otra mala noticia, aflicciones. Así es la vida cristiana. Es lo que Santiago les empieza a decir en el primer capítulo, que es parte de la nueva vida, la vida del reino de los cielos. Tenemos que ir avanzando. Y estos judíos que, como veíamos al principio, pues estaban acostumbrados a escuchar mucho, pero no hacían mucho. Pero ahora ya ellos como cristianos, pues esto tenía que cambiar, porque antes era su manera pues religiosa de vivir. El asunto es que pues todos somos tentados por esa manera de conducirnos religiosa.
y nos comenzamos a acostumbrar de la misma manera que ellos, no nos reunimos los sábados, pero sí esperamos que con cumplir con ciertas cosas estamos satisfechos. Y no obedecemos la palabra, no la llevamos por obra, nos acostumbramos a solo oír. Pero esto como cristianos tiene que cambiar, es lo que les dice Santiago. No podemos como hijos de Dios esperar o dejar más bien que pasen los días y que la palabra vaya pasando por nosotros sin obedecerla. Y la realidad, mis hermanos, es que escuchar la palabra también requiere cierto esfuerzo. Pero este esfuerzo no es suficiente. ¿Recuerdan la enseñanza de Jesús que es muy conocida acerca de, ahí en Mateo 7:24, no lo busques? Cuando Jesús les dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le comparará a un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Y luego viene la otra parte, dice, pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararán a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y en estos pasajes quiero enfatizar en la palabra el que oye. Dos tipos de personas y los dos escucharon. Hay un esfuerzo en escuchar, es la realidad. Pero el escuchar la palabra es el medio por el cual nosotros podemos avanzar en nuestra vida cristiana, no es el fin. El escuchar la palabra no es el fin, como Santiago les enfatiza a los judíos, porque ellos iban los sábados a sus congregaciones y el fin era escuchar, cumplir con el tiempo. Pero ahora ya no debe de ser así. Ahora tienen que obedecer lo que se escucha. Y nosotros como cristianos debemos de entender muy bien esto, que el conocer más cosas acerca de la Escritura, el entender más cosas, es el medio, pero no es el fin de nuestra vida cristiana. El fin es vivir lo que hemos aprendido. Imagínate, pasas mucho tiempo tal vez en los servicios, vienes a los servicios y se le invierte tiempo, ¿verdad? Y esfuerzo. Se le invierte tiempo. Y estás luchando contra no dormirte, contra el cansancio. Y termina el servicio y dices, ya salí. Pero ese no es el fin. El fin es que lo que escuches en las enseñanzas puedas vivirlo en tu diario vivir. Por ejemplo, el instituto bíblico. El instituto bíblico no es el medio, no es el fin. Como muchos que han estudiado institutos bíblicos, que parece que el instituto bíblico es el fin, ¿verdad? Dicen, pues es que yo tengo tantos institutos, yo lo cursé totalmente, y los diplomas y todo eso, pero el fin es que lo que has aprendido lo puedas llevar a cabo, si no, no vale la pena el esfuerzo. Por eso el mismo pasaje dice al principio, pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y luego dice una palabra fuerte, engañándose a ustedes mismos. Fíjense, hermanos, que cuando hemos salido a evangelizar, no es siempre, pero sí es común que nos encontramos con personas que saben Biblia y que saben pasajes y pueden hablar fluidamente de la palabra de Dios. Y a veces sorprenden, pero siempre, pues el principio es, no importa lo que sepan, sino llevarlos a la realidad de lo que la palabra de Dios está produciendo en ellos. ¿Qué importa lo que sabemos si no lo aplicamos? ¿No sería vano? Nos engañaríamos, ¿no es cierto? Como lo dice Santiago. Y bueno, viene a ser una advertencia para nosotros, no engañarnos a nosotros mismos. Porque la mentira a uno mismo, eso es autoengañarse. Es una trampa de la mente. Es como convencerse a uno mismo que la realidad, tu realidad, es falsa. Y lo más peligroso de engañarnos a nosotros mismos es que muchas veces no lo percibimos, es muy sutil.
Y este autoengaño, mis hermanos, surge de la incapacidad que tenemos de reconocer y de manejar los aspectos que nos resultan desagradables. Porque pues Dios nos enseña siempre, ¿verdad? Siempre está trabajando en nosotros. Pero a veces escuchamos y decimos, bueno, a lo mejor no lo decimos, pero simplemente no lo llevamos por obra. Pensamos que, no sé, que tal vez estamos del otro lado y ligeramente decidimos no llevar a cabo lo que hemos aprendido. Entonces nos encontramos con una realidad que tenemos que cambiar aspectos de nuestra vida, pero decidimos engañarnos a nosotros mismos. Y este es un problema de la iglesia de nuestros tiempos, hermanos. Cada uno de nosotros de repente tiene su propia realidad. Cada uno de nosotros en estos tiempos se califica a sí mismo, sin importar la calificación de la Escritura. Es como la cultura de la propia percepción, ¿verdad? Lo que se escucha mucho en el mundo, que cómo te percibes tú, si te percibes como hombre, como mujer, como perrito, como gatito. Niegas tu propia realidad. Te enfrentas a tu realidad, pero tú dices, bueno, sí, yo sé lo que soy, me veo en el espejo y yo sé lo que soy. Pero no, yo prefiero ser un gatito. Y eso nosotros como cristianos lo declaramos que eso no es verdad, que eso no es correcto. Lo condenamos. Pero hay muchos cristianos que vienen, escuchan la palabra de Dios y se perciben a sí mismos como cristianos, muchas veces sin que lo sean. ¿Cómo te percibes tú el día de hoy? ¿Cuál es la realidad de tu vida? Es una buena pregunta. Porque a veces nosotros nos calificamos solos. Nosotros decimos, bueno, pues es que como yo voy a la iglesia, y estoy en el grupo de WhatsApp, cumplo con algunas asistencias, estoy siempre de acuerdo con las predicaciones, pero si tu vida no refleja lo que has aprendido, no refleja un cristianismo, es una mentira. Estás negando la realidad. No podemos poner nosotros el parámetro de qué es ser cristiano o no. Eso lo marca la Escritura. Imagínate, tanto tiempo venir a las iglesias, sería tiempo perdido si no ha cambiado nada de nosotros, ¿no crees? Es como vivir aparentemente como un cristiano. Pero miren, la realidad es que al final la obra de cada uno de nosotros va a ser revelada. Y no sé si eso te da temor o no. Pero el ir viviendo tus días, un día a la vez, pasando desapercibido la palabra, tenemos que tener en cuenta que un día nuestra obra será revelada por Dios y se manifestará lo que realmente somos, no lo que nosotros creemos ser. Y como rodea el pasaje de Santiago, ¿verdad? Las pruebas de la vida, las tentaciones, muchas veces es ahí donde se ve revelado quiénes somos realmente, si somos cristianos o no. Llegan las pruebas de las vidas, las tormentas, las malas decisiones, y eso marca muchas veces quiénes somos. Escuchar y obedecer es lo único que nos va a llevar a tener victorias sobre las cosas que pasamos en el diario vivir. Un pasaje antes del que acabamos de tomar en Santiago 1:21 dice, por lo cual, desechando toda desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y quiero hacer énfasis en la última frase. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, es decir, la Escritura, la cual puede salvar nuestras almas. Y este pasaje no habla de la salvación en sí, sino que Santiago habla del poder activo de la palabra de Dios en ti. Es decir, que la palabra que hemos recibido, ¿qué es lo que está haciendo en nuestras vidas?
cómo la palabra que hemos recibido de parte de Dios afecta nuestro diario vivir. Ciertamente Dios es el que salva, pero nosotros somos los que vivimos por Él o decidimos no vivir por Él. Es por medio de la obediencia a la palabra, solamente por medio de la obediencia a la palabra, que entonces la salvación que hemos recibido de parte de Dios se manifiesta en todas las áreas de tu vida, porque la salvación afecta a todas las áreas de tu vida, todas las áreas de tu vida las tiene que afectar. Por ejemplo, los que somos casados, nos hemos sido salvados por Dios y estamos dentro de un matrimonio. Entonces nuestro matrimonio tiene que ser afectado por esa salvación. Nuestra manera de vivir debe de ser afectada por la salvación. Es el poder activo de la palabra de Dios que va afectando cada área de nuestras vidas. Afecta nuestra manera de hablar, nuestra manera de escuchar. Todo va siendo transformado como evidencia de la salvación que Dios nos ha dado. Pero ¿qué podemos decir cuando consideramos nuestra propia vida y vemos que hay cosas que no están cambiando? Imagínate, yo soy salvo. Bueno, te pregunto, ¿eres salvo? Levanta tu mano bien arriba. Imagínate, yo soy salvo, pero mi matrimonio tiene años que no cambia. Mi vida no cambia, pero soy salvo. Somos un matrimonio salvado por la gracia de Dios, pero un matrimonio en decadencia. Educamos a nuestros hijos para la gloria de Dios, pero los hijos en decadencia. Soy salvo, he sido salvado por Dios, perdonado por Él, pero no perdono, pero no trato bien a mi prójimo. Yo digo que soy salvo, pero no estoy transformado. Esto es paradójico, hermano. La salvación que Dios nos ha dado debe de manifestarse en cada área de nuestras vidas. No estoy hablando de perfección, sino de que la palabra afecta, influye cada vez más en nosotros. De tal manera que cuando empezamos a ver si tenemos una vida en decadencia, es cuando nosotros podemos enfrentarnos a la realidad si realmente somos lo que decimos ser o tal vez no. Y la salvación no son obras, lo sabemos bien, pero sí son las obras o el diario vivir los que van a manifestar si somos salvos o no. Y en las iglesias hay dos tipos de personas: las que escuchan y no hacen nada, y las que escuchan y se esfuerzan. Y la pregunta que reta el corazón: ¿de cuál de estas personas eres tú? Los cambios no pueden esperar, hermano. La transformación que Dios quiere hacer en nuestras vidas no puede esperar. Santiago sigue hablando a los judíos cristianos y les hace notar el peligro de caer en escuchar y no hacer nada ante lo que Dios habla. Y es donde vemos la palabra de Dios como un espejo en nuestras vidas. Santiago 1, 23 y 24, lo vamos a leer, dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. En aquellos días, mis hermanos, Santiago está poniendo como ejemplo un espejo. En aquellos días el espejo no es como, pues ahorita vemos un espejo en cualquier lado. Los espejos eran diferentes. Generalmente eran piezas de latón, de cobre, de plata, eran piezas que se pulían con ciertas piedras. Se pulían de tal manera que empezaban cada vez a reflejar más, mientras más lo pulían,
pues más reflejaba. Es lo que Santiago tiene en la mente cuando les dice esto, que la palabra de Dios es como ese espejo bien pulido, que cuando tú te acercas a él, se puede reflejar lo que realmente eres. Para que tú pudieras reflejarte en un espejo de aquellos días, no es como ahorita que tú vas y te reflejas en cualquier espejo, no. En los espejos, esas piedras grandes, o esas hojas, por decir, de latón o de plata o de cobre, de ahí se amarraban o tenían por ahí lado piedra, lo que conocemos ahorita como piedra pómex, y estaba ahí, era con esa piedra con la que tallaban. Es decir, que si tú ibas, tú querías verte en un espejo o reflejado en un espejo, ibas, y si no tenía ese pulido necesario, empezabas a pulir más, empezabas a pulir, y ya con la cierta luz tú podías, ya me puedo ver, y ya te veías si estaban peinados o no. Había un esfuerzo, como yo les decía al principio, cuando tú escuchas la palabra hay cierto esfuerzo. Como Jesús pone el ejemplo, las dos personas escuchan, tanto el que funda su casa sobre la roca como el que es en la arena. Hay un esfuerzo, así como hay un esfuerzo en venir a la iglesia, hay como un esfuerzo de buscar en la palabra de Dios, pero el asunto no es simplemente el esfuerzo de hacer algo o enfrentarse a la palabra, sino que el énfasis es en qué estás haciendo con eso que se ha reflejado, con eso que estás adquiriendo, con ese conocimiento que tú tienes acerca de Dios. Porque todos aquí tenemos mucho conocimiento acerca de Dios, otros poquito menos, otros poquito más. Pero hay conocimiento de Dios que te ha costado. Poquito, mucho, pero te ha costado. ¿Y qué estás haciendo con ese conocimiento? Entonces Santiago tiene en la mente ese ejemplo, de esa pieza de cobre que se pulía, y compara la palabra de Dios como un espejo. Porque cuando tú y yo, mis hermanos, te paras en un espejo, te enfrentas a la realidad. ¿O no es cierto? No puedes decir, hoy en la mañana voy a ver el espejo y voy a tener los ojos azules, 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 azules. Te ves al espejo y cafés. No, es la realidad. El espejo es la realidad de lo que somos. El espejo no miente. Y cuando tú y yo nos vemos naturalmente en un espejo, consideras tu aspecto, pero con la intención de corregir algo si es que algo está mal. Por ejemplo, para venir hoy a la iglesia, ¿te viste al espejo? O así como salió la cosa. No, te viste al espejo, ¿verdad? Y eso pasa todo el tiempo. Pero ¿qué pasaría? Imagínate la escena. ¿Qué pasaría si te levantas para ir a trabajar en la semana o hoy? Te levantaste para venir a la iglesia y te viste al espejo y traes como un almohadazo aquí. Traes un almohadazo, de esos que no se quitan por nada del mundo. Y luego te revisas los dientes y traes comida. Lo que tienes que hacer es solucionarlo, ¿no es cierto? O dices, qué chido. Dices, está padre así. No, te ves al espejo con la intención de que si hay algo que está desordenado, lo puedas corregir. Para eso estás enfrente del espejo. Pero imagínate esa escena, ves algo desalineado en tu aspecto, viéndote al espejo y decides no corregirlo. Sería en vano haber usado el espejo, ¿verdad? Haber ido al espejo o no hacerlo es lo mismo, no hiciste nada. Pero difícilmente esto pasaría con nuestro aspecto externo, ¿no crees? Yo creo que nadie en su sano juicio diría, este gallo que traigo está bueno. No, luego lo corriges. Es más, aunque vayas tarde al trabajo, lo corriges. Pero a veces no accionamos igual con nuestro corazón, con nuestra vida en lo interior. Nos vemos reflejados, como dice Santiago, ante la palabra de Dios y nos muestra las imperfecciones que tenemos. Y dices, no pasa nada. Nos enfrentamos ante el espejo de la palabra y preferimos dejarlo de lado como si no existiera. Preferimos olvidar. Y Dios te muestra
en la palabra quién realmente eres, como un espejo. Y te está mostrando las cosas que debes de cambiar. Y no es nada nuevo esto que le estoy hablando, ¿verdad? Dios siempre nos está hablando cosas que debemos de cambiar, ¿verdad que sí? Y a veces decimos, no, mejor después. Y sales a la calle como el buen cristiano que tú te percibes que eres. Pero no debe ser así. Y decidimos no hacer nada. Y es ahí, mis hermanos, cuando reflejándonos ante la palabra de Dios y decidimos no ocuparnos de nuestras deficiencias, es cuando comienza el caos, el desorden y la destrucción de nuestras vidas. Y no solo para tu propia vida, sino para todos los que están bajo tu influencia. Es cuando Dios nos muestra algo y no queremos hacer nada al respecto, estamos negando su gracia. Estamos negando su poder para transformar nuestras vidas. Estamos negando su buena voluntad en nosotros. Y mira, hermano, la realidad es que no importa el aspecto que tú tengas enfrente de la palabra. Es decir, no importa las cosas que Dios tenga que tratar en ti. Su gracia es mayor. Y su gracia puede ayudarte a corregir cualquier cosa. No hay cosa que te muestre la palabra en tu vida que tú puedas decir, ya no hay remedio. Porque su gracia es mayor. Y el pueblo de Israel, mis hermanos, constantemente escuchaba a Dios, lo oía todo el tiempo, pero no hacía caso de sus advertencias. ¿Recuerdan esa escena cuando Dios los saca de Egipto? Y Dios les hablaba todo el tiempo, pero fueron insensatos. No avanzaban. Aunque Dios les hablaba, ellos decidían no hacer nada. Y sabemos cómo terminaron dando vueltas por 40 años, ¿verdad? Por no querer obedecer. Sí escuchaban, pero nunca obedecieron. Y tristemente, ya sabemos cómo terminó su historia de esta generación. ¿Cómo quedaron? Postrados en el desierto, murieron ahí. En una vida, me imagino que muy cansada, ¿no? Dando vueltas por 40 años en el desierto. ¿Qué tal el calor en esos últimos días? No, uno sale media hora y ya quiere regresarse. 40 años en el desierto por escuchar, pero no obedecer. Y mira, mis hermanos, estos hombres se acostumbraron a dar vueltas y estaban muy bien con eso. El asunto es que a nosotros no nos debe de pasar, porque muchas veces Dios nos habla, todo el tiempo Dios nos habla, y decidimos no hacer nada. Y estamos como el pueblo de Israel, estamos tranquilos con eso, porque seguimos avanzando. ¿Para dónde? ¿Quién sabe? Pero seguimos sobreviviendo. Si damos vueltas o no damos vueltas es lo de menos. Los israelitas estaban contentos con eso, estaban bien. Pero no debemos estar bien con eso, mis hermanos. No lo hagamos. Ocúpate de lo que Dios te habla para que no quedes postrado en el desierto, para que no te encuentres en tu vida dando vueltas. Nunca llegaste a nada. Tu matrimonio nunca fue mejor. Nunca tus hijos fueron mejores. Nunca fuiste el cristiano que Dios quería que fueras. Nunca fuiste bendición para otros. Nomás diste vueltas y vueltas y vueltas. Y un día llegó tu día, llegó el día de tu muerte y se acabó. Mis hermanos, verse al espejo de la palabra no es nada fácil. Jesús llama a que el reino de los cielos es para los valientes, ¿verdad? Constantemente Dios habla acerca de la valentía en el Antiguo Testamento y lo vemos reflejado en el Nuevo Testamento, siendo Jesús el ejemplo máximo de valentía, siempre adelante de todos.
No es fácil verse a través del espejo de la palabra de Dios, porque Dios nos muestra tal cual somos. Y no nos gusta, hermanos. Eso fue algo que Jesús hizo con su pueblo cuando Él vino, con la humanidad. ¿Cómo estaban los fariseos? ¿Cómo estaba su pueblo? Estaban bien contentos. Tenían su rutina, tenían sus costumbres, tenían sus tradiciones, vestían bonito, estaban a gusto siendo esclavos. Pero cuando viene Jesús, Él les muestra su realidad. Y como es normal en el ser humano, no nos gusta. Jesús los confronta y vemos que al final pues terminan matándolo, ¿verdad? Crujían sus dientes cuando Jesús les hablaba palabras de verdad. Se molestaban, pero hubo algunos cuantos que se enfrentaron a Jesús hacia el reflejo de sus vidas y decidieron cambiar. Decidieron enfrentarse a su realidad, se humillaron y corrigieron. Unos pocos. La realidad, mis hermanos, es que cuando tú y yo pasa el tiempo y no estamos cambiando en ningún aspecto de nuestra vida, es porque la realidad es que Dios no es nuestra prioridad. Es cuando se nota que Dios no es nuestro deseo. Pero dice la Escritura que mientras hay vida hay oportunidad, ¿verdad? ¿Qué tipo de hombre vas a ser hoy? Hay quienes prefieren no verse en el espejo de la palabra. O por las prisas o por los afanes, no tienen cuidado. A todos nos pasa que a veces nos levantamos tarde para ir al trabajo o ir a algún lado y nos vemos al espejo, ahí como sea, y nos vamos. Y de repente alguien nos dice, oye, traes un gallote. Oye, traes cilantro de los tacos de ayer en la noche. ¿No les ha pasado que de repente conocen a alguien, para no hacerlo personal, verdad? ¿Trae la camisa al revés? Nomás está fajado de la mitad para acá y de acá no. O el cuello metido. Se levantaron a las prisas, fueron desapercibidos, no tuvieron el cuidado de verse en el espejo. Sí pasa. Así pasa cuando nosotros no tenemos el cuidado o no queremos vernos reflejados en el espejo de la palabra de Dios. Por eso es importante, mi hermano, tener el valor de enfrentarse a la palabra de Dios para ver quién realmente somos, examinándonos a nosotros mismos. Eso es lo que nos llama continuamente la palabra de Dios, examinarte a ti mismo. Pero fíjate que como que a veces lo entendemos mal. Examinamos a todo mundo menos a nosotros mismos. Pero no debe de ser así. Segunda de Corintios 13:5, te lo voy a leer, la Nueva Versión Internacional. Dice, examínense para ver si están en la fe. Y luego dice, pruébense a sí mismos. Es decir, tú mismo cuestiónate tu manera de conducirte, cuestiónate el tiempo que tienes en Cristo, cuestiona las enseñanzas en el sentido de que, ¿qué está produciendo que yo vaya a la iglesia 2 veces a la semana? ¿Qué está produciendo la enseñanza que tuve hoy? ¿Qué está produciendo mis lecturas diarias? ¿Qué está produciendo la salvación de Dios en mí? Examínate para ver si estás en la fe. Pruébate a ti mismo. Algo que hizo Job, ahí en Job 13:23 dice, ¿cuántas son mis iniquidades y pecados? Hazme conocer mi rebelión y mi pecado, es lo que le dice Job a Dios. Qué buena oración, ¿verdad? Pararnos delante de la presencia de Dios. Hazme conocer mis rebeliones y mis pecados. Examíname, Señor. El propósito, mis hermanos, de que Dios nos enfrente con su palabra y nos haga ver quiénes somos, es transformar nuestras vidas. No destruirte, hermano. Fíjate que lo que dice Ezequiel 18:30. Dice Dios, arrepiéntanse y apártense de todas sus maldades, para que el pecado no les acarree la ruina,
arrojen de una vez por todas las maldades que cometieron contra mí y háganse de un corazón y de un espíritu. Y luego les hace una pregunta: ¿por qué han de morir, pueblo de Israel? Yo no quiero la muerte de nadie. Conviértanse y vivirán, lo afirma el Señor omnipotente. Dios quiere transformar nuestras vidas. Dios quiere que tengamos esa vida en abundancia que Él trajo consigo. Así es que, mis hermanos, cuando te enfrentas en la palabra, te enfrentas con un buen de cosas que cambiar. No debemos desalentarnos como si no hubiera esperanza, porque hay quienes se desalientan y piensan que la vida que Dios les muestra en las Escrituras está muy lejos de ellos. Es que están muy lejos de las promesas de Dios, que no son para ellos. Tan lejos de alcanzar que se piensa: ¿cómo podría yo cambiar? Si he hecho tantas cosas malas, ¿y cómo podría yo cambiar? ¿Cómo podría yo tener un buen matrimonio después de que lo he arruinado tanto tiempo? ¿Cómo podría hacer eso que Dios dice que quiere que Dios sea? Esto es una realidad para otros, pero no es la realidad para mí. Y eso es un engaño de Satanás. No debes de perder en la esperanza, porque sea quien seas, en la situación que te encuentres, Dios quiere transformar tu vida y lo puede hacer si te enfrentas a la palabra de Dios con valor, con la intención de cambiar. Cualquier hombre que se dispone a su voluntad, Dios lo transforma y hace cosas asombrosas, como dice la Escritura, cosas que nunca imaginaste. Pero que ha hecho falta, hermano, que ha hecho falta que no alcanzamos ese nivel, que ha hecho falta que no alcanzamos esas cosas que nunca imaginamos. Obedecer, obedecer. Fíjate cómo ahí en Romanos 14:18, no lo busques, dice, hablando de considerarnos, que de repente parece que no hay remedio, que está muy lejos esa vida que cristiana, que Dios demanda de nosotros. Hablando de Abraham y de Sara, dice, Romanos 14:18 dice: Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser el padre de muchas gentes, conforme lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o a la esterilidad de la matriz de Sara. ¿A qué quiero llegar con esto? Ellos tenían una realidad natural. Abraham de casi 100 años, Sara estéril, y Dios les hace una promesa. Entonces se encuentran ellos con la realidad de la promesa de Dios, pero también consideran su cuerpo natural, consideran su condición. Y es ahí donde nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que elegir qué vamos a seguir. O lo que Dios tiene para nosotros, o nos consideramos a nosotros mismos: es que no puedo. Como Abraham, era imposible que él tuviera hijos. Y de manera natural, mis hermanos, es imposible que las cosas cambien. Es imposible que las cosas se transformen. Pero ahí está Dios diciéndonos, dándonos esperanza, que Él va a hacer cosas tremendas en nosotros, que Él va a hacer cosas que nunca imaginaste, que Él va a transformar toda tu vida. ¿Qué es lo que tú vas a creer? Necesitamos creerle a Dios, y creerle a Dios es obedecerlo. Cuando decides enfrentarte a ese hombre frente al espejo, entonces comienza a actuar la gracia de Dios en nosotros. Te consideras frente al espejo y tú tienes esa necesidad, ese deseo de cambiar todo lo que Dios muestra, y su gracia va a estar ahí contigo. No hay nada más difícil que enfrentarse uno mismo. Un hombre, dice la Escritura, puede conquistar ciudades, puede hacer grandes negocios, puede dominar inclusive a otros.
puede trabajar arduamente y tener riquezas, pero enfrentarse a uno mismo, enfrentarse a su realidad, es más difícil. En el pasaje que leímos acerca de Abraham, que consideraba él su cuerpo como muerto, a veces cuando decidimos tú y yo enfrentarnos al hombre frente al espejo, nos vemos como dice el pasaje, nos vemos como muertos. Hay cosas que están arruinadas, hermano. Hay cosas que ya tienen mucho tiempo ahí. Pero entonces tienes que avanzar, tienes que tomar la determinación. Si han estado mucho tiempo ahí, esas cosas que Dios te ha dicho que cambies, un día más no le des. Siempre hay esperanza, mis hermanos. En Dios siempre hay esperanza. Dios, por medio de su palabra, que la vemos como un espejo frente de nosotros, nos muestra quiénes somos, quiere transformar nuestra vida a la de Jesús. Es decir, Él quiere transformar nuestro carácter a la imagen de Jesús y va a corregir muchas cosas con la intención de que tú seas a la imagen de Jesús en cuanto al carácter. Por eso, mi hermano, necesitas tomar el reto. Necesitas enfrentarte a la palabra de Dios con la intención de cambiar lo que Dios está hablando. Ahí nos enfrentamos y se muestran nuestras deficiencias. Y hay veces que Dios habla ciertas cosas y decimos, yo estoy fallando en esto. Yo no estoy haciendo esto. Dejé de hacer esto. Eso que dijeron en la predicación, yo soy, yo soy. Y a veces cambiamos solo algunas cosas o decidimos ocultar algunas otras. Pero tenemos que cambiar de raíz nuestra maldad y ocuparnos no solo de la apariencia. No, no debemos ser cristianos de apariencias, piadosos en lo exterior, pero faltos de comunión íntima con el Señor en nuestros hogares, en lo íntimo, en lo secreto. ¿Por qué hay quienes vienen a las iglesias, pero en su vida no se producen los cambios y no avanzan en su carácter? Muchas veces, mis hermanos, es porque se aferran a la propia opinión que tienen de ellos mismos. Entonces, Dios muestra cosas, pero nosotros decimos, no, no está tan mal, esto está bien, no pasa nada. Y comienza Dios a hablar y sigue hablando. Entonces comienzas a hacerte duro en tu corazón. Y en eso mismo que Dios te ha hablado, ya no lo recibes de la misma manera. Porque si Dios ha estado hablando que cambies algunos aspectos y lo va tratando y lo va tratando y lo va tratando, al principio sí como que te duele. Y como que le echas ganas. Pero pasa el tiempo y Dios te habla y ya es más fácil quitártelo de encima. Ya es más fácil hacer caso omiso. Es cuando te volviste duro en tu corazón. Y es cuando nos volvemos ciegos a nuestra propia realidad, mis hermanos. Yo te quiero preguntar, ¿qué ves en el espejo de la palabra? ¿Ves la realidad de tu inclinación pecaminosa? ¿Ves que parece que no hay nada bueno en nosotros? ¿Estás tan comprometido con Dios que puedes ponerte delante de la palabra y, y comprometerte a cambiar lo que Dios quiera tratar en tu vida? ¿Estás comprometido de tal manera que puedes
ponerte delante de Dios y pedirle que te muestre realmente quién eres? Te aseguro que Él lo va a hacer. Dios siempre va a mostrar quiénes somos realmente. Pero ten cuidado, mi hermano. Si tú le pides a Dios que te muestre quién realmente eres, cuáles son tus deficiencias, ten cuidado porque ¿qué vas a hacer cuando Dios lo haga? Yo me acuerdo en un episodio de mi vida, pues yo siempre le pido a Dios que me muestre mi corazón. Y en algunos aspectos que Dios me mostró, fue difícil, hermano. Fue muy difícil. Y uno se hace que no habló Dios. ¿Qué vas a hacer cuando Dios te muestre? Cuando Dios te siga mostrando quién realmente eres. Dice, cuando tú y yo nos reflejamos en la palabra, buscamos en la escritura, ¿qué es lo que ves? Hay veces que vemos en la escritura, escuchamos los sermones, las enseñanzas y solo vemos lo mal que están otros. Solo vemos la mala condición del mundo. Y ves la palabra y tú dices, real sacerdocio, nación santa, poder que yo de Dios, soy un campeonazo. Y omites lo que Dios quiere corregir en ti y ves los defectos en los demás, pero tú no te ves a ti mismo. O tal vez si ves tus carencias, lo mucho que te falta y me falta para ser como Jesús. O nos creemos como los fariseos, ¿verdad? Que ellos se creían inclusive mejores que Dios. Porque ellos veían defectos en todos. Veían defectos y hacían religiones de todo. Y señalaban y apartaban a unos. No, mira, es que tú no eres igual que nosotros. No, tú no eres como nosotros. Tú no eres nuestro pueblo. Nosotros somos los mejores. Fue tanta su insistencia de ser así, de negarse a la palabra de Dios, que cuando llegó Jesús, también lo señalaron a Él. Se creían mejor que Jesús. Jesús les hablaba. Ellos decían, no, es que no es así. Dice un dicho, ¿verdad? No hay ciego que no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Sí dice así, verdad? Y ayer yo estaba meditando en esto y digo, bueno, parece que sí hay algo peor. Ver la situación y ser necios. Creer que si nos podemos engañar a nosotros mismos, que cuando Dios nos dice algo, podemos hacerlo a un lado, creer que también podemos engañar a Dios. Porque a veces sí podemos engañar a los demás, pero a Dios no. Como en nuestras casas, ¿verdad? Ahí en nuestras casas saben realmente quiénes somos. Pero podemos inclusive ocultar ciertas cosas en nuestras casas. Podemos ocultar también delante de nuestra esposa o esposos quiénes somos en realidad, ocultar ciertos aspectos, pero delante de Dios no se puede. Pero gracias a Dios, mis hermanos, por su infinita bondad y misericordia, que Él, conociéndonos tal cual somos, nos enfrenta a su palabra para transformar nuestras vidas, para que su santidad se haga verdad en cada uno de nosotros. ¿Pero estás dispuesto? ¿Sí estás dispuesto o no? Si tú has entregado tu vida a Jesús, si has declarado que eres salvo, entonces, sin lugar a dudas, Dios te va a ir mostrando quién eres en realidad. Y tienes que estar dispuesto, porque no es fácil. ¿Y cómo es estar dispuesto? Querer conocer la realidad con la intención de hacer algo al respecto, solucionar las cosas. Y mira, mi hermano,
Si, si eres de las personas de las que no te gusta que te digan nada, mejor cambia, porque Dios siempre te va a mostrar quién eres. Ciertamente nadie anda por ahí, ¿verdad? Ay, ojalá y todos me digan mis errores. No, no me refiero a eso, sino que estar dispuesto a escuchar y considerar. Santiago 1:19, en el mismo contexto que estamos leyendo lo que dice Santiago, un poquito antes dice: mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Y la realidad es que nosotros cumplimos siempre este pasaje, pero al revés. Muchas veces lo hacemos al revés. Primero nos enojamos, luego hablamos y luego ya que la regamos, ya queremos escuchar. Sí pasa, ¿verdad? Enfrentarse al espejo de la palabra de Dios es enfrentarse y estar dispuesto a recibir la crítica de Dios de nuestra propia vida. Necesitas estar dispuesto. Dios va a evaluar tu vida constantemente. Y todos podemos decir, sí, estamos dispuestos, que Dios trabaje, que Dios cambie, que Dios transforme. Pero ¿qué pasa cuando Dios habla a través de otra persona, de la predicación, del pastor, inclusive en alguna observación que nos hace en nuestras vidas, de nuestra esposa o esposo, nuestros hijos, nuestros hermanos? ¿Algún error que nos hagan ver? ¿Cómo lo recibimos? Y yo te pregunto, ¿tú a quién crees que Dios va a usar para hacernos ver nuestros errores? Muchas veces en la palabra de Dios ahí somos confrontados. Desde el púlpito somos confrontados. Dios usa personas para hablarnos su verdad. Y quiero regresar un poquito al pasaje donde Santiago nos habla de la manera en la que debemos recibir la palabra. En Santiago 1:21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundando de malicia, eso es lo que quiero que observemos. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Y quiero poner énfasis en estas palabras: reciban, recibid con mansedumbre. Esta palabra recibir quiere decir recibir con los brazos abiertos, dar la bienvenida. Dar la bienvenida cuando Dios hace una crítica de nuestra vida y quiere transformarnos. Pero también dice, reciban con mansedumbre. Y esta palabra mansedumbre habla de, recíbela, sí, está dispuesto con los brazos abiertos, pero al mismo momento sea amable, sé dulce, sé dócil, acepta el trato sin discusión, no pongas resistencia. Solo estas definiciones nos atrapan, porque muchas veces ni sabemos recibir y muchas veces no lo hacemos con amabilidad, con docilidad. A veces no aceptamos el trato. ¿Cómo te enfrentas cuando Dios habla algo a tu vida? ¿Lo recibes con mansedumbre? ¿O eres de los que no te gusta que te digan nada? Fíjate que hay un principio en la Escritura, ahí en Juan 4:20, no lo busques, dice: si alguno dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, este es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, quien lo ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y el principio es este, hermanos. Si tú dices que tú solamente por la palabra vas a recibir la corrección, pero no recibes de algún hermano, de tu esposa, de tu esposo, no quieres que nadie te diga nada, solo Dios te puede decir, estás mal, hermano. Porque si no recibes de tu hermano, a quien ves, ¿cómo vas a recibir algo de Dios que no lo ves? Ahí en el pasaje base, vamos a avanzar en el versículo 23, dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va,
y luego se olvida de cómo era. No debemos ser olvidadizos, mis hermanos. Cuando nos enfrentamos a la palabra de Dios que nos llama a cambiar y lo consideramos, la verdad es que yo sé que lo consideramos siempre que Dios nos habla y tal vez nos comprometamos, pero el pasaje dice, no seamos olvidadizos, porque nos olvidamos y lo dejamos a un lado hasta que Él nos vuelva a hablar. Pasa mucho con las predicaciones. No sé si te ha pasado o nada más me pasa a mí, pero Dios trata un asunto en la predicación y termina en la meditación y dices, yo necesito cambiar eso. Señor, perdóname, yo lo voy a ser diligente, no más voy a permitir esto en mi vida. Más tardaste en salir que ya se te olvidó. Sí pasa, ¿verdad? Se te olvida. Es más, inclusive pasa que de repente dices, oye, ¿de qué se trató de la predicación? O de la palabra. No pasa ni un rato y se nos olvida. A veces, como hijos de Dios, somos muy distraídos, descuidados de su voz. Tenemos que poner empeño en la palabra de Dios, no ser tan ligeros. Y mira, mis hermanos, un ejemplo de esto es, no levanten la mano, ¿verdad? Pero, ¿cuántos se acuerdan de la predicación de la semana pasada? A lo mejor varios sí. Vamos al punto medular de la predicación de hoy. ¿Qué produjo la predicación en tu vida? La predicación de la semana pasada, ¿qué produjo en tu vida? Los varones, ¿qué produjo en tu vida la predicación del viernes? Hay dos partes, ¿verdad? Primero, que no se te olvide, hermano. Yo sé que no te vas a aventar otra vez el sermón, ¿verdad? Hay cosas que se nos olvidan. Por eso vamos tocando principios para que sean los que se te quedan. Por un lado, no te olvides. Y por otro lado, ponte a prueba, como leíamos en el pasaje anterior. Examínate. ¿Qué es lo que está produciendo esas enseñanzas? ¿Ya han producido las dos últimas enseñanzas, las enseñanzas de este año? Mis hermanos, la verdad es que si no ponemos manos a la obra cuando Dios nos está hablando, muy difícilmente, casi imposible que lo vas a obedecer después. No lo dejes para después, hermano. Trata en los aspectos que Dios quiere hablar a tu vida. En este pasaje que estamos viendo, hablando de considerar, dice el pasaje, ¿verdad? Es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Esta palabra considera que usa Santiago en estos pasajes se refiere a considerar atentamente. Es decir, poner atención, fijar los ojos. Pero Santiago lo compara con alguien que oye y no hace. Es paradójico, hermano. Aquel que oye la palabra y no la hace, es como aquel que ve en el rostro su espejo, se considera atentamente, se va y se le olvida. No quiere decir que no haya puesto atención. Quiere decir que no hizo nada para remediarlo. Esto es, mis hermanos, porque el oidor de la palabra pone atención y entiende muchas veces lo que Dios le está hablando. Pero tristemente, por ser solamente un oidor, no actúa considerando lo que escuchó. No hubo una aplicación personal a la verdad que escuchó. Es decir, solo hay un interés en recibir información, pero no en transformar la vida. El asunto, mis hermanos, es que ser oidores de la palabra nos responsabiliza. Eso no lo podemos cambiar. Si lo escuchaste y se te olvidó, como leíamos en el pasaje, pues es nuestro asunto, pero nos responsabiliza. Y en el ejemplo de Santiago vemos un hombre que considera su rostro
medita en él, pero no actúa en consecuencia. Es decir, Dios habla a su vida y él confirmó la realidad de su condición, pero en lugar de actuar para corregir sus defectos, se fue y olvidó cómo era o lo que Dios le había hablado. Es decir, como cuando Dios nos habla y sí, yo soy y necesito cambiar. Pero bueno, ya será. No, hermano, ese es el ejemplo que Santiago está escuchando, que está hablando. Te consideras, te das cuenta, pero no haces nada. Cada enseñanza que Dios nos da, mis hermanos, nos responsabiliza. Y esto, mis hermanos, yo que estaba estudiando esto, ayer me invadió temor porque pues yo tengo ya cerca de 10 años de cristianos y Dios me llevó a este punto. Cada enseñanza, cada palabra que Dios me ha dado, me responsabiliza. No podemos huir de la responsabilidad. Y esto debe de darnos temor, mis hermanos, porque que se nos olviden las cosas, que no nos ocupemos, no nos va a justificar delante de Dios. Cada uno de nosotros, mis hermanos, así tengas unos meses en el Evangelio o muchísimos años, somos testimonio del amor de Dios, ¿verdad que sí? Somos testimonio de su fidelidad, de su misericordia, de su amor, de cómo nos enseña y nos muestra nuestra condición y lo hace con amor. Y nos debe de dar temor, mis hermanos, porque ese tiempo nos responsabiliza delante de Dios. Las enseñanzas que Dios nos da día con día son para parecernos más a Jesús. ¿Qué tanto te pareces a Jesús hoy? Es la medida que tanto has decidido escuchar y obedecer. Pero si has escuchado nada más, te has dado cuenta, has visto tu realidad, pero no has hecho nada, marca nuestra realidad al día de hoy. Y el asunto con ser responsables de las enseñanzas que Dios nos da es que tarde o temprano vamos a dar cuentas delante de Él. Y eso, mis hermanos, nos debe de dar temor. Así que, mis hermanos, la verdad, urge enfrentarnos al espejo de la palabra y cambiar. Urge. No sé si ayer lo hiciste, pero hoy urge. No podemos regresar el tiempo, mis hermanos. Eso es seguro. Pero el día de hoy puedes endurecer tu corazón. Hoy puedes no endurecer tu corazón y cambiar. Porque mañana, hermano, no es seguro. Solo tienes este momento. Ageo 1, 5, 7. Te lo voy a leer yo. Dice, así dice ahora el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder, sobre su vida. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como por un saco roto. Vuelve a decir, así dice el Señor Todopoderoso. Reflexionen en su proceder. Reflexionen en tu manera de vivir. Porque estos ejemplos que pone el profeta habla de una vida que escucha, pero no aprovecha en nada. Siembran mucho, pero cosechan poco. Escuchas muchas enseñanzas, pero no pasa nada. Comen, pero no quedan satisfechos. Vamos a avanzar en el pasaje base, en el versículo 25, Santiago 1:25 dice, terminando la idea de Santiago, del espejo, dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, recuerden que seguimos con la imagen de reflejar nuestra vida en el espejo de la palabra de Dios. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo un oidor
olvidadizo, sino un hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Es decir, va a prosperar. Va a prosperar en su carácter. En este pasaje Santiago nos da la diferencia entre dos tipos de hombres: los que escuchan y no hacen, y el que escucha y hace. Ahora Santiago ya nos habló de las consecuencias de escuchar y no hacer nada, pero ahora nos dice qué va a producir el escuchar y obedecer. Dice que seremos bienaventurados en lo que hacemos, en nuestra vida cristiana. Mas el que mira atentamente, esta palabra mirar dice mirar de cerca con detenimiento. Es la imagen, Santiago está usando la imagen de un hombre que se encorva a un espejo sobre una mesa para examinar detalladamente lo que se revela de ella. Santiago sigue teniendo esta misma imagen, un espejo en la mesa, y ahí se queda encorvado, observando, mirando atentamente, para estar atentos a lo que el espejo revela de nosotros, lo que la palabra revela de nosotros. El que oye las palabras, mis hermanos, y las pone por obras, experimenta la verdadera libertad. Fíjate bien, mi hermano. Libertad de las cargas, del dolor, de la angustia, de la amargura. Mis hermanos, porque cuando oímos la palabra y no obedecemos, se añaden pesos a nuestras vidas. El Espíritu Santo en nuestra propia conciencia nos está hablando y no nos deja en paz, mientras que vas experimentando la ruina en todo lo que haces por no obedecer. Y es una carga. Por eso dice la Escritura: mas si miras atentamente la palabra de libertad, la que te va a sacar del hoyo. Lo único que te va a dar libertad, verdadera libertad, es hacer la voluntad de Dios. Sin obediencia, mi hermano, no hay libertad. Sin obediencia no hay vida cristiana. El que hace la voluntad de Dios no solo es bendecido por el mismo acto de obedecer, sino hay garantía que nuestra vida no va a ser derribada. Yo te quiero preguntar, como cristiano, ¿cómo te sientes cuando haces las cosas bien delante de Dios? Hay descanso, ¿verdad? Que terminan los días y hubo pruebas y las pasaste. Hay descanso, hay plenitud, hay un gozo inexplicable. Dices, me fue de la patada, pero salí adelante con la palabra de Dios. Dios me dio victoria. Pero ¿qué pasa cuando es al revés? Prueba y tropiezo, tentación y caída. ¿Cómo te sientes en las noches? ¿A todo dar? Hay un pesar en el corazón. Y Dios nos asegura que nuestra vida no va a caer. ¿Recuerdan el pasaje que leíamos al principio acerca de Jesús hablando? Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le comparé a un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca, y vinieron tempestades y no la derribó. No así con el que escucha y no obedece, que su vida no será firme. Si tú obedeces a Dios, tu vida va a ser firme, hermano. Y no hay nada que te pueda derribar. Y considera un poquito esto, hermano. ¿Cuáles situaciones han derribado tu vida? Porque mira, muchos dejan de venir a las iglesias, muchos renuncian al evangelio porque llegaron los problemas y barrieron con su vida. ¿Cómo estás enfrentando tú los problemas? Si tú escuchas y obedeces la palabra, no importa lo que venga, hermano, tu casa no va a caer. Y puede que haya tempestades fuera, puede que se tambalee la cosa, pero no vas a caer. Pero mira, hermano, ¿qué seguridad tienes si el día de hoy estás escuchando y no estás obedeciendo? La única seguridad es que la ruina va a venir. Jesús lo dice en el versículo, ¿verdad? Su ruina será grande. Y muchos pasa el tiempo, mis hermanos, escuchan, no obedecen, y llega el momento donde las tempestades tumbaron y la ruina fue grande.
Si no estás experimentando al día de hoy la firmeza de Dios en tu vida, mis hermanos, si no hay la libertad, la dicha de ser su hijo, aún en medio de las pruebas y las tribulaciones, entonces seguramente no estás obedeciendo a Dios. Si las cosas van mal, hermano, si no estás experimentando esa gracia de Dios para salir adelante, aún en medio de las dificultades difíciles de la vida, tal vez te hace falta meditar en si estás escuchando y obedeciendo. La meta de cada uno de nosotros, mis hermanos, tenlo siempre en mente, es lo que Dios te hable, pon manos a la obra, hermano. No estoy diciendo que seamos como robots, no somos perfectos. Pero si Dios te habla, obedece. Cada vez que vengas a la reunión, mis hermanos, abre tu corazón, no para recibir información, para recibir bendición. Y esa solo lo vas a obtener obedeciendo lo que Dios te habla. Entonces, mis hermanos, quisiera pedirles que se pusieran de pie, ya estamos por terminar. El cristianismo actual, mis hermanos, está lleno de hombres y mujeres que la verdad es que entienden la palabra de Dios. La enseñanza de Jesús no es difícil, ¿verdad? Cambia y tienes que cambiar. No es como un conocimiento oculto que no puedes acceder a él. La palabra de Dios es como ese reflejo en tu vida que te hace ver lo que debes de hacer. No debemos de caer, mis hermanos, en hombres y mujeres que escuchan y no hacen nada. No debemos de caer en religiosidad. A veces funciona como los que se casan, ¿verdad? Llegan al altar, al matrimonio, ahí se casan y piensan que eso es el matrimonio. No, ahí empieza el matrimonio. Generalmente en los cuentos, ¿verdad? Siempre las películas se terminan cuando se casan y con él. Y vivieron felices para siempre. Estaría bien la segunda parte para ver si es cierto que vivieron felices para siempre. Mis hermanos, la intención de la palabra de Dios es cambiar, transformarnos. El día de hoy es seguro que tú puedes ser transformado, eso es seguro. Es buen tiempo para hacer un examen real de nuestras vidas y que consideres a la luz de la Escritura tu realidad. Que recuerdes esas palabras que Dios te ha dicho. Que recuerdes esas áreas que has dejado a un lado. Y no solamente que las traigas a la memoria y te acuerdes de ellas, sino que el día de hoy sí trabajes en eso. No podemos tener nuestra propia percepción de si somos cristianos o no. La palabra como espejo va a determinar qué es lo que está produciendo Dios en nuestras vidas. La palabra es tan perfecta y tan sobrenatural, mis hermanos, que cuando tú la lees, ella te escanea el corazón, escanea lo profundo de ti y te da el resultado. Pero es la única también que cuando te examina y te da el resultado, te da la solución para solucionar las cosas. Es lo único, es la única que puede hacer eso. Si Dios te muestra alguna área en tu vida que no está bien, mis hermanos, Él te va a ayudar a darle solución, porque Él quiere transformar tu vida. Mis hermanos, Dios quiere matrimonios transformados. Dios quiere hombres y mujeres fuertes, valientes. Basta ya de un cristianismo de domingos. Hermanos, la medida es Jesús. No podemos seguir calificándonos a nosotros mismos, pensando en que tal vez no pasa nada, de
todos modos soy cristiano porque vengo a la iglesia. La medida es la Escritura. ¿Tienes el valor hoy de enfrentarte a la palabra de Dios y ver realmente quién eres? ¿Tienes el valor? Cierra tus ojos. Dice la palabra de Dios en Ezequiel 18. Escucha, dice: cuando el impío se aparta de la maldad que ha cometido y practica el derecho y la justicia, salva su vida, porque consideró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. Ciertamente vivirá, no morirá. Ahí cerrados tus ojos, mis hermanos, yo quiero que tú hables con el Señor. Yo quiero que consideres tu vida, que medites, hermano. ¿Qué está produciendo la salvación de Dios en tu vida? ¿Qué está produciendo la salvación de Dios en tu matrimonio, en tu paternidad? Como hijo, ¿qué está influyendo la palabra de Dios? Necesitamos ser transformados, hermano. Necesitamos aplicar la palabra a nuestras vidas, no en alguien más. Es un error escuchar y pensar en alguien más. La palabra es para ti. Dios la preparó hoy para ti. Dios quiere mover tu corazón y decirte: escúchame y obedéceme. Quiero transformar tu vida. Quiero hacer cosas tremendas, cosas que no imaginas. Yo las quiero hacer contigo, pero necesitas obedecer. Dios te dice: yo quiero que seas feliz, que seas pleno. Porque el que escucha la palabra y no la hace, Jesús le comparará a un hombre imprudente que edificó su casa sobre la arena, y vinieron las tempestades y su ruina fue grande. Dios no quiere la ruina para ninguno de nosotros. Hermanos, somos su iglesia. Somos la luz del mundo. Necesitamos ser bendición para nuestros hogares. Necesitamos ser bendición para los que no conocen a Dios. Y solo lo vamos a lograr cuando obedecemos la palabra, cueste lo que cueste. Es mejor la misericordia de Dios que la vida misma, mis hermanos. Aunque nos cueste la vida, si hoy eres transformado totalmente, aunque te cueste la vida, habla con tu Señor. Medita en tu corazón. Y si tú estás listo, comprométete con Él. No una enseñanza más, no otro domingo más. No leer la palabra por leer. Hoy tiene que ser un día diferente para ti y para mí. Padre, estamos delante de tu presencia. Queremos ser esos hombres y mujeres que tu palabra caiga en esa buena tierra. Esa buena tierra que dé frutos. Frutos que nuestra familia pueda tomar y disfrutar. Queremos ser esa buena tierra que fructifique, que sea de bendición para otros. No queremos ser oidores olvidadizos y que la palabra caiga en mala tierra. Señor, háblanos, por favor. Queremos ser esos hombres y mujeres que escuchen tu palabra y te honren por la manera que damos respuesta a ti, Señor. Gracias, mi Señor, por este tiempo. Yo te pido que hables a cada uno de nosotros, que tu palabra nos infunda ese temor reverente, que tu palabra, Señor, afirme nuestra vida y que sepamos hoy, Señor, que tú has hablado, que tú quieres bendecirnos, que tú nos has dado todo y ahora necesitamos darte una respuesta. Tú eres el glorioso Señor. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, y
Gracias por tu misericordia, porque hasta el día de hoy no nos has dejado de hablar. Aún pese a nuestras respuestas, aún en nuestra infidelidad, tú has sido fiel. Pero nosotros queremos avanzar, Señor, y ser fiel como tú eres. Gracias por hablarme una vez más. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, denle un aplauso al Señor. Hermanos, estamos despedidos y como cada domingo tenemos mucho trabajo que hacer. Que no se nos acumule, ¿sale? Estamos despedidos. Dios les bendiga.